es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Eres todopoderoso, invencible, eres grande, fuerte, maravilloso. Y el día de hoy queremos declararlo. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás.
Oh, oh, oh. Aleluya. Sí, Señor. Increíble. Te exaltamos. Eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Aunque antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme
Buenos días, familia de Camino de Salvación. Agradezco la oportunidad que nuestros pastores Luis y Mónica Gutiérrez me dan para acercarme con ustedes en esta hora. Hemos estado viendo en estas semanas el pasaje en el libro de Apocalipsis referente a la iglesia en Éfeso con el tema Mi primer amor. Y el pastor, la hermana Consue, han compartido acerca de este pasaje, ¿verdad? Cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bien, pues como en estas semanas y en la semana pasada se mencionaba este hecho, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo quiero dirigir mi mensaje en esta hora y quiero tomar esta palabra cuando dice recuerda, recuerda. En este contexto o en el contexto del Nuevo Testamento, recordar significa traer información de la memoria, no necesariamente algo que ya se haya olvidado. Significa estar consciente de alguna información y como resultado de ello responder de manera apropiada. Por ejemplo, ayudando, honrando, haciendo mención de eso. Puede significar también recordar algo y pensar en ello una y otra vez. O puede significar la palabra recordar, puede tal vez que no se limita a algo mental, puede implicar acción o una serie de acciones o una actitud. Así es que me gusta el hecho de que esta palabra recuerda de dónde has caído. Recuerda estar en modo imperativo, lo que implica una orden, un mandato. Y yo quiero en esta hora traer a nuestra memoria nuestro primer amor, nuestros inicios, pero como iglesia. ¿Y qué quiere decir con esto, Pastor Leonardo? Que quiero que recordemos a nuestro fundador, Florentino Gutiérrez. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. Y para esto quiero tomar un pasaje de las Escrituras a la cual yo puedo decir que era el pasaje favorito de Florentino Gutiérrez, mi papá. Y este pasaje se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, el verso 20. Sin embargo, ¿verdad? Aunque voy a leer este versículo, lo vamos a leer juntos, Gálatas 2:20. Mi mensaje se va a enfocar en el siguiente versículo, en el verso 21. Así es que, si es tan amable, por favor, busque en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 2, y vamos a comenzar a leer el verso 20. Pues bien, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versos 20 y 21, dice de la siguiente forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el verso 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuere la justicia, entonces por demás, o en balde, o de nada, por nada, murió Cristo.
Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de meditar en ella, de consultarla. Gracias, bendito Dios, porque nos permites tenerla en nuestras manos y gracias porque nos permites estar, aunque sea por este medio, reunidos, atentos, Señor, considerando tu palabra para que traiga vida a nuestro ser, para que traiga edificación en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a recibirla. Ayúdame a mí a transmitirla de una manera clara y eficaz. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Y todos decimos amén. Amén. Pues bien, quiero comenzar contándole un poco acerca de mi padre. Como le decía yo hace unos minutos, este era uno de sus versículos favoritos. Vea, cada vez que le estoy hablando de hace más de 42 años que mi padre conoció el Evangelio, y cuando él vino y nos habló acerca de su experiencia, pues para nosotros fue un shock, fue una transformación, fue algo radical. Y él hablaba de su experiencia y decía la manera en la que Dios lo sanó estando en el hospital. Algunos hermanos fueron y oraron por él. Y él decidió y le dijo a Dios que si él lo sanaba y lo sacaba bien de esa operación a la cual iba a ser sujeto, él iba a entregar su vida. Finalmente no operaron a mi papá, no lo operaron. Él salió del hospital y él entregó su vida a Dios y tuvo un cambio radical. Cuando él regresó a México, él no se detuvo para compartir el Evangelio. Y vea, él platicaba una experiencia que había ocurrido en el sótano de la casa donde vivía. Él vivía en el sótano, en una casa, y en esas condiciones los sótanos no tienen luz del exterior, no entra luz del sol, es pura luz artificial. Entonces, cuando se iba a dormir, apagaban las luces, todo quedaba en una completa oscuridad. Y en estas circunstancias dice que él estaba para dormir cuando de repente vio una luz. Él vio una luz. Pero vea, algo singular en lo que él platicaba es que cada vez que él platicaba esta experiencia, siempre, invariablemente terminaba llorando. Terminaba en llanto al relatar la experiencia, en especial lo que yo le voy a decir a continuación. Decía él entonces que se le presentó una luz que fue cobrando brillo poco a poco, y en un momento esta luz era blanca, era inmensamente blanca y brillante, y se puso delante de él. Esta luz, esta experiencia le causó temblor, le causó miedo. No escuchó una voz, no oyó nada, pero él estaba seguro de que esa luz era Jesús. Más tarde, cuando él platicó esa experiencia con algunas personas, llegaron a las mismas conclusiones. Esta luz fue la presencia de Jesús mismo, que estuvo con él, y en realidad la vida de mi padre fue transformada de manera radical. Y cada vez que él platicaba esta experiencia, él mencionaba este versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y él hacía énfasis en esa parte: Cristo vive en mí. Y sigue diciendo el versículo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y para esto yo he titulado a este mensaje, aunque estamos dentro del tema general, tu primer amor, yo he titulado a este mensaje Mi Nuevo Yo. Y yo me refiero a esta experiencia de mi padre como fundador de esta iglesia, Camino de Salvación. ¿Por qué? Porque esta es una invitación, la invitación a la iglesia en Éfeso es una invitación a acordarse de las cosas primeras, de lo que sucedió al principio. Y esta iglesia fue fundada por un hombre al que Dios transformó de una manera radical y al que llevó, ¿verdad?, a un lugar
en el que él no se detuvo para compartir y para predicar el evangelio. Su familia le escuchó, sus amigos le escucharon, sus vecinos le escucharon, y todo resultó, ¿verdad?, en el nacimiento de esta iglesia. Y es bueno que recordemos lo que sucedió al principio, en dónde están nuestras raíces, qué fue lo que pasó al inicio de la historia de esta iglesia, esta congregación. Y bueno, yo me refiero a esta experiencia con mi padre porque de la misma forma que su vida fue transformada, usted y yo necesitamos recordar el momento en el que nuestra vida fue transformada también. Dice en la exhortación, acuérdate, recuerda las primeras obras, recuerda de dónde has caído. Es importante entonces también por dónde hemos caminado. Pero bueno, por supuesto, mi vida también cambió. Llegó el momento en que al escuchar el mensaje y el testimonio de mi papá, tuvo impacto también en mi vida. Dios tuvo un encuentro personal conmigo, no fue algo automático, algo que sucedió de manera automática. Yo tuve mi propia experiencia también. Yo experimenté mi primer amor. Yo experimenté las primeras obras, las primeras cosas. Y le platico de algo que ya sucedió hace más de 40 años. Mi papá nos emigró a los Estados Unidos. Estuvimos viviendo en los Estados Unidos por una buena cantidad de años. Estuvimos en México también trabajando, evangelizando, enseñando. Y en todo ese tiempo la gracia de Dios se manifestó con nosotros. Y es ahí, cuando llego y cuando empiezo a hablar acerca de la gracia de Dios, que puedo hablar y que puedo compartirle acerca de mi experiencia, de lo que ha sucedido conmigo. Y es porque ese versículo, el verso número 21, habla precisamente de ello, la gracia de Dios. Bien, vemos entonces en este versículo, en el verso número 20, que tenemos una nueva identidad. Una nueva identidad. Y lo vemos ahí en las primeras palabras. Crucificado juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y bien? Este es un acto de fe. Es un acto de fe en el pasado. ¿Por qué decimos que es un acto de fe? Pues porque no estuvimos ahí. No estuvimos ahí en el momento en el que Él fue crucificado. Pero lo aceptamos y lo recibimos. Y cuando dice en el Nuevo Testamento que estamos crucificados juntamente con Él, pues eso es lo que literalmente significa, que cuando Él fue crucificado, nosotros, tú y yo, estuvimos ahí. Te leo otro versículo que habla acerca de la crucifixión. Dice en el Evangelio según San Mateo, que lo mismo dice, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Los ladrones que estaban crucificados con Él. El Evangelio nos relata que había dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Pero ¿sabes? Había ahí dos ladrones y algunos malhechores, tú y yo. Estuvimos ahí también cuando Él fue crucificado. La crucifixión de Cristo es un acto que nos identifica, que nos relaciona con Él. Esto es muy importante. Hablamos de esta realidad de una manera simbólica cuando nos referimos al bautismo. Cuando vemos las enseñanzas relacionadas al bautismo o cuando estamos enseñándole a alguien que va a ser bautizado, un candidato al bautismo, le hablamos acerca de ello. Les decimos que cuando él va a ser sumergido en el agua, esa es una imagen o es un ejemplo de cómo está siendo sepultado con Cristo, está siendo identificado con Él. Nos identificamos con su muerte, nos identificamos con su sepultura a través del bautismo. El bautismo es un acto simbólico de algo, de un hecho real. Llamamos la atención por medio del bautismo
con un simbolismo, llamamos la atención al evento de su crucifixión y de su sepultura. Dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vea cómo dice el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el verso 6 es muy importante. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Sabe? La muerte de Cristo nos ayuda a entender que nosotros morimos al pecado. Este hombre nuevo, ¿verdad? Este hombre nuevo una vez era el hombre viejo. Lo que éramos antes, dice el apóstol Pablo, fue crucificado con él. Este hombre antiguo, este hombre viejo, lo que éramos antes, fue crucificado con él en la crucifixión. Fue crucificado con él en la sepultura. Y el bautismo viene a ser una metáfora, un ejemplo de esta realidad, de la crucifixión y de la sepultura de Jesús. Así es que de esa manera estamos relacionados, estamos identificados con él, con su crucifixión y con su muerte. Sigue diciendo el verso 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Podemos decir esta palabra de una manera que puede ser más clara, atendiendo otra versión de las Escrituras. Y si leemos esta otra versión, dice de la siguiente forma, para que el cuerpo del pecado, o para lo que antes éramos, fuese destituido de su señorío. ¿Qué significa? Que el viejo hombre no fue destruido. El hombre viejo, lo que antes éramos, fue destituido de su señorío. Ya no se puede enseñorear más. Ya no se debe enseñorear más de nosotros. Lo que significa que si hemos caído y hemos perdido nuestro primer amor, si tú has perdido tu primer amor, ahora puedes recordar, ahora puedes arrepentirte y ahora puedes regresar a hacer las primeras obras, porque lo que antes éramos ya no tiene señorío sobre nosotros. Y lo que ahora somos puede enseñorearse, puede tomar el control, puede tomar el dominio para vivir una vida nueva. Así es que tenemos una nueva identidad. Dice el versículo también que tenemos una vida nueva. Tenemos una nueva identidad y tenemos una nueva vida. Cuando dice, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. La vida en el cuerpo ya no es mi vida. Ahora mi vida es la vida en la fe del Hijo de Dios. Ya no prevalece más Pablo. Ya no prevalece más Florentino, decía mi papá. Ya no prevalece más Leonardo, sino que ahora prevalece Cristo. Cristo vive en mi vida. Y en respuesta a la fe, he sido integrado, he sido incorporado a su cuerpo. Ahora soy parte de su iglesia, de su eclesía, de su cuerpo. Ahora soy un miembro de su cuerpo, cumpliendo una función en él. Es por eso que ahora soy útil para edificar a otros. Es por eso que ahora puedo, al edificar a otros, puedo hacer que otros maduren a través de mis actos, de mis acciones. Y una nueva identidad me aporta y me suministra vida, una vida nueva, una vida nueva. Mira, en esta misma carta a los Gálatas, yo le decía hace algunos meses cuando hablábamos acerca de las versiones bíblicas,
que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, cualquier libro, cualquier carta no tenía división de capítulos y versículos. No tenía esa división de capítulos y versículos. Se añadieron esas divisiones para que fuera más fácil su lectura. Así es que si intentamos, ¿verdad?, leer esta carta sin esa división de capítulos y versículos, nos damos cuenta, pues obviamente, que después del capítulo 2 sigue el 3, y después del verso 21, que es el último verso del capítulo 2, comienza el capítulo 3. Ok, pues ahí muy cerca, un poquito más adelante de este pasaje que estamos leyendo, dice de la siguiente forma. De hecho, en Gálatas 3:5 dice así: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es tan importante desde que empezamos a hablar de nuestra identidad con Cristo, con su crucifixión. Es importante que mencionemos el tema de la fe, porque por medio de la fe es que aceptamos lo que sucedió. Es que aceptamos que usted y yo estuvimos en esa cruz. Ahí nuestros pecados fueron juzgados. La culpa de nuestros pecados cayó ahí, sobre Él. Significa entonces que usted y yo morimos en ese momento. Usted y yo fuimos juzgados, fuimos castigados en ese momento porque Él, Jesús, llevó el castigo que usted y yo merecíamos, lo llevó sobre sí mismo. Dice entonces también el relato que Él fue crucificado y fue sepultado. De la misma forma, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Entonces, ¿por qué es importante mencionar la fe? Porque Jesús murió y no quedó en la tumba. Él resucitó. Él se levantó de la tumba al tercer día. Y si nosotros somos identificados con su crucifixión, estamos identificados con su muerte, también estamos identificados con su resurrección, con su vida. Es por eso que ahora estamos seguros que tenemos una vida nueva. Por eso podemos decir que recibimos una nueva identidad y que hemos recibido una vida nueva. Entonces, aquel que nos suministra el Espíritu, dice el apóstol aquí en este pasaje, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Significa entonces que lo que sucede en nuestra vida, la vida nueva, y las maravillas, los milagros, la respuesta a las oraciones, el resultado de nuestra evangelización, de nuestra predicación, el resultado de nuestra administración, de nuestro ministerio, sucede por la fe, sucede por la identificación que tenemos y por la unidad que tenemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a Jesucristo mismo. Y eso sucede por medio de la fe. Tenemos nueva identidad, tenemos nueva vida. Y eso es importante que usted y yo nos apropiemos de ello por medio de la fe. Por medio de la fe. Pues bien, nueva identidad, nueva vida. Y también dice el pasaje que tenemos una nueva relación. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta nueva identidad y esta nueva vitalidad con Cristo evocan la suprema relación personal que el cristiano tiene con el Señor Jesús. Vea, la redención no vino por una mera declaración verbal de amor, sino vino mediante el amor de Cristo por nosotros, que se llevó a cabo por medio de una muerte autosacrificial. La historia de amor que Dios mostró hacia el hombre no era como una serenata del día de hoy. No era como una cartita de amor, no era como un poema de amor,
sino que fue un acto de sacrificio, de entrega, de dolor, de sangre, de sufrimiento que el Hijo de Dios llevó sobre sí mismo a favor tuyo y mío. Vea en el libro del profeta Isaías, hay una declaración profunda acerca de este amor. Cuando el profeta escribe y dice que con todo esto dice, Jehová quiso quebrantarlo. Cuando habla acerca de los sufrimientos del Cordero, escribe el profeta, con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Vea, esta declaración a mí me impresiona y me impacta. Es una imagen del Padre viendo a su Hijo unigénito, a su único Hijo, dispuesto Él a llevar el pecado de todos nosotros, a demostrar su amor a nuestro favor. Y el Padre lo contempla y el Padre lo ve. Y el Hijo voluntariamente está dispuesto a sufrir. Y el Padre entonces dice, quiso quebrantarlo. El Padre quiso descargar sobre su Hijo único toda su ira, su justicia, para que usted y yo no fuéramos recipientes de esa ira y justicia, sino que esta cayera sobre el Hijo de Dios. Por eso hablamos del sacrificio vicario, representativo. Significa que Él fue nuestro representante en la cruz y llevó sobre sí nuestra culpa. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir esta expresión, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es justo que usted y yo regresemos a nuestro primer amor. No es conveniente que nos acordemos de lo que Dios hizo al principio con un hombre para cambiarlo, para transformarlo y hacer de este pasaje, de este versículo, su pasaje favorito. Y por ello, cada vez que lo decía, podía romper en llanto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero el pasaje continúa diciendo, no desecho la gracia de Dios, porque si la ley fuera por la justicia, si por cumplir la ley fuera la justicia, si por mis buenas obras fuera la justicia, si por mis ofrendas o donativos fuera la justicia, si por mis años de servicio fuera la justicia, si porque soy una buena persona fuera la justicia, entonces, si así fuere, la muerte de Cristo sería innecesaria, sería en vano, sería sin razón de ser, sería el error más grande del universo. Por ello, el apóstol Pablo era tan emotivo, ¿verdad? No se podía contener cuando hablaba el asunto de la fe con los Gálatas. Y como le decía hace unos minutos, si quitamos las divisiones, capítulo 2, capítulo 3, y quitamos los versículos, el siguiente versículo, a Gálatas 2:21, dice de la siguiente forma: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber esto. ¿Recibieron el Espíritu
¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? ¿Tan insensatos son? Una versión dice, ¿tan tontos son? Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Es por eso que al hablar de la fe significa hablar del sacrificio de Jesucristo, hablar de la cruz de Cristo. Hablar de la fe significa hablar de su sepultura. Hablar de la fe significa hablar de su resurrección. Hablar de la fe significa hablar de lo que Él hizo y nos atribuyó a nosotros de una manera inmerecida, y que solamente por la fe es que lo podemos recibir. Recibimos el Espíritu por la fe, recibimos el perdón de pecados por la fe, recibimos la vida eterna por la fe, recibimos el ministerio por la fe, recibimos el llamado por la fe. Y es por la fe que, dice el apóstol, espero que ustedes sigan. A manera de conclusión, ¿de qué nos sirve pensar en este pasaje y de qué manera podemos relacionarlo también con el tema del primer amor? Decía nuestro pasaje en el libro de Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y cuando recordamos este pasaje, cuando yo recuerdo este pasaje, no puedo menos sino tener bien presente lo necesario. ¿Era necesaria la muerte de Cristo? Por supuesto que sí, era necesaria. Para que yo pueda vivir una vida abundante y plena, necesito siempre recordar que por la muerte de Cristo es que yo puedo tener una vida plena y abundante. Por su muerte, como ya dijimos, tenemos una nueva identidad. Yo ahora soy una nueva persona. Tú ahora eres una nueva persona. Podemos experimentar a través de eso una nueva vida. Somos diferentes, somos otros. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por su muerte tenemos entonces una nueva relación, una relación de paz y de comunión. ¿Qué quiero o qué espero? ¿De qué manera quiero que apliques este mensaje en tu vida? En primer lugar, quiero que sepas que la provisión de Dios para salvarnos es la misma para vivir en libertad y en victoria. La misma provisión, dice el mismo Espíritu, de la manera que Dios nos suministra el Espíritu por la fe, Él también nos da provisión para vivir una vida nueva. No deseches la gracia de Dios. Una manera nueva de escucharlo sería más o menos así, de esta forma. El amor de Dios no va a cambiar. Lo que hagas, lo que sea que hagas, no va a hacer que Dios te ame más. Y lo que hayas hecho en el pasado no hará que Él te ame menos. Él te amará siempre igual. Segundo lugar, cambia tus actitudes religiosas, cambia tus actitudes legalistas. No sigas esperando ganarte el favor de Dios para encaminarte hacia la verdad o hacia, mejor diría, hacia la libertad. No es el legalismo, no es la religión lo que te va a mantener cerca de Dios. Es la fe y es la convicción de que la provisión de Dios sigue contigo para vivir una vida abundante y victoriosa. Así es que conoce, acepta y vive el mensaje del Evangelio, el Evangelio que procede de Dios. Y tendrás entonces la disposición,
tendrás el anhelo y el poder, la habilidad para entregarte a Él al 100%, sin condiciones, sin reservas, porque Él nos amó así, sin condiciones y sin reservas. Quiero que ores conmigo en esta hora. Y si nunca le has entregado tu vida a Cristo, haz la oración que yo haré al final de esta breve oración. Bendito Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de acercarme a ti y de escuchar tu palabra en este mensaje. Bendito Dios, en esta hora, como dice el pastor Leo, si yo quiero entregar mi vida a ti, quiero pedirte perdón de mis pecados, te pido que me perdones todos mis pecados. Acéptame en esta hora como tu hijo, dame una nueva identidad, una nueva vida, una nueva relación contigo. Quiero conocerte de una manera real. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Querido hermano, es un placer estar en contacto contigo. Quisiera decirte más, pero este tiempo se termina. Pero espero que pronto tenga la oportunidad de volver a estar contigo. Dios te bendiga. Hasta pronto. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese